Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, seguimos en pandemia. En realidad este video lo estoy grabando unos meses después de los anteriores porque encontré algunos errores y lo estoy volviendo a grabar para ustedes. Bien, como en todos los videos, antes de empezar vamos a tomar para repaso algunas preguntas de cosas que ustedes ya tendrían que estar en condiciones de contestar por haber visto y entendido los videos anteriores. Obviamente, si no los vieron y si no los entendieron, lo que tienen que hacer es verlos o volver a verlos. Tendrían que poder responder a esta altura qué se entiende por un cambio en la demanda y cómo se ve reflejado en el gráfico. Cómo se ve reflejado un aumento de la demanda y cómo se ve reflejada una disminución de la demanda. Y cuáles pueden ser las causas de estos cambios en la demanda, de un aumento o una disminución. ¿Cómo afecta un cambio en el ingreso de las familias a la demanda? Recuerden que la respuesta acá es depende, y lo que tendrían que poder contestar es de qué depende. Si hubiera una campaña publicitaria, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cambiar la cantidad demandada o cambiar la demanda de los consumidores? Y finalmente, si el Fernet con Coca fuera para mí un sustituto de la demanda de cerveza, dado lo analizado para una baja en el precio del Fernet, ¿cómo afectaría eso mi demanda de cerveza? Traten de contestar estas preguntas, de todas formas, algunas las vamos a responder en las próximas diapositivas. Supongamos que el Fernet con Coca es un bien sustituto de la cerveza y que partimos de una situación inicial donde, para un precio de 250 en el Fernet con Coca, estoy dispuesto a consumir 3 unidades, y para un precio de 120 en la cerveza estoy dispuesto a consumir 6 unidades. Y lo que ocurre es que disminuye el precio del Fernet con Coca y lo que va a ocurrir en consecuencia va a ser un aumento en la cantidad demandada del Fernet con Coca. Esto es por ley de la demanda. Ante una disminución del precio de 250 a 125 aumenta de 3 a 6. Pero ¿qué pasará con la cerveza? Sin que cambie el precio de la cerveza, como son bienes sustitutos, al haber aumentado la cantidad demandada de Fernet con Coca, lo que va a pasar va a ser que voy a disminuir de mi demanda de cerveza y sin que cambie el precio voy a pasar a consumir menos unidades de cerveza. Un cambio en la cantidad demandada del Fernet con Coca se produce por un cambio en el precio de Fernet con Coca. El precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Y la disminución de la demanda de cerveza se produce sin que cambie el precio de la cerveza, sino porque cambió el precio del bien sustituto que es el Fernet con Coca. Veamos ahora bienes superiores e inferiores. En principio la cerveza negra para mí es un bien superior y la cerveza rubia para mí es un bien inferior. Supongamos que en una situación inicial el precio de la cerveza negra es 150 y estoy dispuesto a consumir 4 unidades de cerveza negra, y el precio de la cerveza rubia es 120 y estoy dispuesto a consumir 3 unidades de cerveza rubia. Si de repente aumenta mi nivel de ingreso, va a aumentar mi demanda de cerveza negra, que es el bien superior. Sin que cambie el precio, voy a pasar a demandar más unidades de cerveza negra. Pero como la cerveza rubia es un bien inferior y aumentó mi nivel de ingreso, lo que va a pasar es que sin que cambie el precio, va a disminuir mi demanda de cerveza rubia y voy a consumir menos unidades de cerveza rubia, aunque no cambie el precio. Un aumento del nivel de ingreso produce un aumento en la demanda del bien superior y una disminución de la demanda del bien que para mí es inferior. Antes de seguir, vamos a ver unas preguntas porque vamos a entrar en un nuevo tema que es elasticidad-precio de la demanda. Explique en palabras cómo afecta el cambio del precio de un bien a la cantidad demandada del bien y a la demanda de su sustituto. ¿Cómo se refleja en el gráfico un aumento del ingreso de la unidad de consumo en la demanda de dos bienes, uno normal o superior y otro inferior? ¿Y qué pasaría si en vez de un aumento del ingreso hubiera una disminución del ingreso de la unidad de consumo? Finalmente, piensen que se descubre que el consumo de la sal aumenta las probabilidades de contagio de COVID-19. ¿Cómo afectaría eso la demanda de sal? Dicho esto, y espero que lo contesten, pasamos al siguiente tema, que es elasticidad.
La elasticidad precio de la demanda es una medida de la capacidad de reacción de los consumidores ante un cambio en el nivel de precios. Una mayor elasticidad se interpreta como una mayor capacidad de reaccionar, y reaccionar es cambiar la cantidad demandada. Existe una palabra que es inelasticidad, que es un sinónimo de menos elasticidad. Cuando decimos que una demanda es más inelástica entre dos niveles de precios, estamos diciendo que es menos elástica entre esos mismos niveles de precios. La elasticidad de precios tiene sus propios determinantes que son diferentes de los determinantes de la demanda. A la pregunta, ¿cuáles son los determinantes de la demanda? Ya lo sabemos. Precio del bien, de los complementarios, de los sustitutos en la demanda, nivel de ingreso, los gustos y otros. Pero si la pregunta es ¿cuáles son los determinantes de la elasticidad de precio? Estamos preguntando de qué depende la capacidad de reacción de los consumidores ante un cambio en el nivel de precios. Estos determinantes son 4 que no importa el orden en el que los mencionemos. El primero es la existencia y disponibilidad de sustitutos próximos en el consumo. Si tengo otros bienes que satisfacen la misma necesidad, ante una suba del precio tengo más capacidad de reaccionar, dejar de consumir ese bien, porque puedo pasar a consumir los bienes sustitutos. La importancia del gasto en consumo del bien en el presupuesto de la unidad de consumo hace que cuando un bien tenga muy baja incidencia en el consumo, en el presupuesto familiar, su consumo, uno va a ser más inelástico. Un ejemplo de esto es la sal. Sube el precio de la sal o baja el precio de la sal, y sin embargo la cantidad que nosotros demandamos de sal no se ve afectada por estos cambios de precio. La importancia de la necesidad que satisface el bien. Cuanto más importante es la necesidad que satisface el bien, la demanda tenderá a ser menos elástica o más inelástica, ya que los consumidores no podrán dejar de satisfacerla. Un ejemplo extremo de esto son los medicamentos, o en particular la insulina para un diabético, que el precio puede subir o bajar y la cantidad demandada se va a ver inalterada, pero somos bastante inelásticos respecto de los alimentos y sin embargo podemos ser bastante más elásticos respecto de bienes que no satisfacen necesidades muy importantes. Y finalmente el tiempo. A mayor tiempo, la unidad de consumo tendrá más oportunidad de revisar y cambiar su plan de consumo, esto es, de reaccionar y cambiar la cantidad demandada, y por lo tanto la demanda será más elástica. El coeficiente de elasticidad precio de la demanda tiene una expresión formal que es variación porcentual en la cantidad dividido variación porcentual en el precio. Esto se expresa entre barras de valor absoluto porque siempre el signo de la variación porcentual en la cantidad y de la variación porcentual en el precio son contrarios por ley de la demanda. Cuando aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye, una variación porcentual positiva en el precio, una variación porcentual negativa en las cantidades, y lo expresamos entre barras de valor absoluto, con lo cual decimos, ya sé que da negativo, pero el valor lo expreso en su valor absoluto, o sea, me refiero a él como un número sin signo. Dado el instrumental matemático que disponemos en este curso, vamos a calcular la denominada elasticidad precio de la demanda en el arco o promedio o en el punto medio. Entre dos puntos lo vamos a usar como sinónimos esas definiciones que no requieren el uso de un instrumental matemático sofisticado. Esto, si supiéramos mucho de matemática, lo haríamos con un procedimiento que se llama derivada, que nos permite mostrar cómo varía la elasticidad punto por punto de una curva de demanda. Lo primero que tenemos que saber es entre qué puntos queremos calcular la elasticidad, en este caso entre el punto 1 y el punto 2, cuyos límites son P1 y Q1 para el precio 1 y P2 y Q2 para el precio 2. La variación porcentual en la cantidad es la variación absoluta en la cantidad referida a la cantidad multiplicada por 100. Y la variación porcentual en el precio es la variación absoluta en el precio referida al precio multiplicada por 100. Para calcular la variación en el precio, lo que hacemos es precio final menos precio inicial. En este caso, la variación en el precio daría un valor negativo porque el precio final es inferior al precio inicial. La variación absoluta en la cantidad también es cantidad final menos cantidad inicial, y en este caso daría positivo porque la cantidad final es mayor que la inicial, y lo que vemos reflejado aquí es la ley de la demanda. Ante una disminución en el precio, aumenta la cantidad demandada. Ahora, para calcular los porcentajes,
como estamos calculando la elasticidad promedia en el arco, los valores de Q y P a los que vamos a referir son justamente los promedios, los puntos intermedios entre P1 y P2 y entre Q1 y Q2, que los obtenemos calculando el promedio, Q1 más Q2 sobre 2 para el Q, P1 más P2 sobre 2 para el precio. Y ahí aplicaríamos la fórmula variación porcentual en la cantidad dividido variación porcentual en el precio. Este coeficiente, que se puede calculando la variación en la cantidad, la variación en el precio, la variación porcentual en la cantidad y la variación porcentual en el precio, se puede obtener reemplazando las fórmulas de cada parte dentro de la fórmula general y esto quedaría así, variación en la cantidad sobre cantidad por 100 dividido variación en el precio sobre el precio por 100. Los dos 100 se simplifican y por las propiedades de la división de cocientes nos queda que el producto del numerador de arriba dividido por el denominador de abajo dividido el numerador de abajo por el denominador de arriba, o sea, nos queda variación en la cantidad por el precio dividido variación en el precio por la cantidad. Si además en esta fórmula reemplazamos la fórmula de P y Q por los promedios entre P1 y P2, los sobre 2 de los promedios también se simplifica y nos queda esta fórmula. De todas formas, todas las fórmulas arrojan el mismo resultado, o sea que pueden elegir calcular por partes, calcular con la primera de estas dos fórmulas que aparecen acá o con la segunda y debería obtenerse el mismo resultado. En el próximo video vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular la elasticidad precio de la demanda.